En medio de la preparación para el llamado Gran Reseteo que va a impulsar Estados Unidos y el Reino Unido para que a todos los grandes países desarrollados se les perdonen o ellos eliminen sus respectivas deudas, que son monumentales, ya también la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha empezado a proponer un impuesto global, un impuesto mínimo global que todos los países del G20 tendrían que aplicar para evitar, según la secretaria, que salgan empresas de un país a otro, con lo cual se quitaría, según esto, el incentivo para que países, ¿no?, o empresas busquen mejores tasas impositivas y, bueno, por ejemplo, que de Estados Unidos salgan fábricas. Es algo muy, muy grave porque estamos hablando de que se estaría haciendo realidad un gran sueño neoliberal de poner un gran gobierno global que, bueno, cuando menos en los países del G20 finalmente decida qué tasas de impuestos van a cobrar. Eso también tiene mucho que ver con que esas tasas de impuestos además serían altas, no serían bajas, con lo cual también los neoliberales impulsan, repito, en este medio del gran reseteo económico, que todos los países del G20 aumenten más sus impuestos. Una receta tradicional neoliberal. Pero imagínense, ¿no? Este sueño neoliberal de imponer un único impuesto global, finalmente puede impactar, ¿no?, en la creación de un gran gobierno que evidentemente comandaría Estados Unidos y obviamente sus grandes corporaciones. Vamos a ver cómo responden los países del G20, pero bueno, ya está la propuesta. Esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro video más. Ahora sí, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a empezar con que el gran reseteo sigue avanzando, no está parando esto. Y ya empezamos a ver indicios. ¿Se acuerdan cuando les hice el video del gran reseteo? ¿Qué les dije? Donde hay que fijarnos. O sea, ellos no nos dijeron cómo iban a hacer el gran reseteo. Nada más nos dijeron más o menos qué iba a llevar. Es como cuando te comes una sopa en un restaurante y sabes los ingredientes, pero no sabes exactamente cómo los van a preparar. Es exactamente lo mismo y ahorita lo que estamos viendo son señales de este movimiento. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos aquí? Nos dice que Biden dice que no hay evidencia de que los impuestos corporativos más altos impulsarán a las empresas al extranjero. Hay que recordar que Biden planea aumentar los impuestos precisamente a las corporaciones, más que nada, es lo que nos ha dicho. Dice que lo quiere subir del 21% al 28%. También hay que recordar que fue Donald Trump quien bajó el impuesto corporativo del 35% al 21%, donde está actualmente. Entonces hay que notar, cualquier economista a quien le pregunten de cualquiera de las escuelas de economía que existen, te va a decir que entre más suban los impuestos, menos trabajos va a haber. Entre más bajen los impuestos, más trabajos se van a dar, ya que las empresas tienden a tener mayor capital para poderlo gastar en la empresa o crear trabajos. Cuando suben los impuestos, esto significa que también la empresa va a ocupar subir sus precios para poder pagar los impuestos, para poder mantener una ganancia. Entonces, al final del día, si suben los impuestos, quien va a terminar pagando esa diferencia va a ser la gente, va a ser la población. En la práctica va a ser una subida de impuestos también a la gente. Pero aquí lo más importante que hay que destacar es que cuando suben los impuestos, no lo hacen a los más ricos. Ellos te dicen que sí, ellos te dicen que no, que quiero que paguen todos los más ricos, que solo va a ser los más ricos. Pero sabemos que los más ricos siempre tienen muchos loopholes por los cuales no pagan impuestos. Sabemos, por ejemplo, que Amazon, Jeff Bezos, no paga impuestos porque tiene loopholes. No importa que haya tenido muchas ventas, no paga impuestos. Y en vez de arreglar ese sistema para que no puedan evadir el pago de impuestos, simplemente van a aumentárselos a las empresas medianas que trabajan con las personas. No a los multimillonarios, no a los too big to fail. Bueno, entonces habiendo dicho esto, tú vas a tal vez pensar, bueno, pues las empresas se van a ir a otros lados, ¿no? O sea, si en Estados Unidos les suben los impuestos, se mueven a otro lado. Te voy a decir, pensaste bien, pero no va por ahí, ya que Yellen, ¿recuerdan quién es Yellen? Janet Yellen es la directora del Tesoro de Estados Unidos. Salió y dijo que va a buscar la cooperación de todos los demás países, precisamente del G20, para poner una tasa impositiva. O sea, van a cobrar impuestos, un impuesto mínimo global. Adiós al capitalismo de impuestos. Adiós a que un país se robe empresas de otros países. No, adiós a eso. Despídense de eso. Aquí lo que van a empezar a hacer es que exista un impuesto que sea mínimo a nivel global.
Entonces, lo curioso es que ella nos dice que está trabajando con los países del G20. Hay que recordar que lamentablemente México está en el G20. Y nos dicen que de forma muy amable, o sea, no, nos van a pedir que por favor subamos la tasa de impuestos a las empresas para que precisamente no se salgan de Estados Unidos. Ya que sin un mínimo global, Estados Unidos volvería a tener las tasas más altas que otras economías importantes. Algo que me gustó leer aquí es que Yellen también dijo que usaría las reuniones del FMI y el Banco Mundial esta semana para avanzar en sus discusiones sobre el cambio climático. Recuerden que les dije que venía con el gran reseteo. Decisiones, impuestos, van a subir impuestos, van a decir que están luchando contra el cambio climático. Entonces hay que buscar las palabras claves. Ellos no te lo van a decir directamente, te van a dar palabras claves. Aquí les voy a preguntar yo a ustedes. ¿Qué tiene que ver el FMI, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial? ¿Qué tienen que ver con el cambio climático? Absolutamente nada. Pero nos están diciendo precisamente que va avanzando el gran reseteo. Por eso te lo están hablando desde aquí. Recuerden que el gran reseteo se trata de borrar las deudas, pero alguien las tiene que pagar. Entonces, si aumentan los impuestos, aumentan la recolección, alguien la va a terminar pagando. Entonces aquí nos dice que, bueno, van a discutir sobre el cambio climático, van a hablar sobre para mejorar el acceso a las vacunas para los países pobres. Eso es una vil mentira. Sabemos que Estados Unidos no está entregando vacunas. Sabemos porque aquí en México no nos quisieron entregar las que ya habíamos comprado. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí puede ser algo geopolítico. Recuerden quién sí está entregando vacunas: China y Rusia. Entonces aquí pueden estar hablando de cómo controlar a China y a Rusia en el tema geopolítico. Por eso hay que leer muy bien lo que quieren decir, no lo que dice. Ellos nunca nos van a decir lo que realmente quieren decir. Nos van a decir a través de palabras claves lo que están queriendo decir. Y por último nos dice que van a presionar a los países para que hagan más para apoyar una fuerte recuperación global de la pandemia, después de la pandemia. Ya sabemos de qué cosa, ¿no? ¿Qué significa presionar a los países? Imponerlos, castigarlos. Los quieren castigar, los quieren presionar para que se endeuden, para que gasten, para que aumenten el gasto público a través de la deuda. Sabemos que el FMI es famoso por esto. Y cuando aumentan la deuda, que continúa una subida de impuestos. Volvemos a lo mismo. Quieren empezar a hacer que se suban los impuestos en todo el mundo y van a utilizar todas sus técnicas. Ahora, volviendo al tema. Recordemos que ellos están diciendo que van a aumentar los impuestos precisamente para el cambio climático, porque ocupan recursos para recuperar la economía. También ya están diciendo, por ejemplo, aquí nos dice el FMI, pide aumentar los impuestos a los ricos para reducir la brecha de ingresos. O sea, están diciendo que quieren hacer más pobres a los ricos. ¿Por qué no, en vez de reducir la tasa de impuestos a los ricos, por qué no mejor le reduces las tasas de los impuestos a los más pobres? ¿O por qué no inviertes en los más pobres para reducir la brecha? Porque no tiene sentido lo que nos están diciendo. Entonces, como no tiene sentido, hay que buscar precisamente a la lógica. No están haciendo esto para reducir la brecha de desigualdad. No lo están haciendo porque podrían hacerlo al contrario, ayudar a los de abajo, como se está haciendo aquí en México. Pero se está aquí precisamente queriendo aumentar los impuestos, porque los que van a pagar los impuestos va a ser la clase media, la clase trabajadora. Ahora, todo esto con el gran reseteo, recuerden que el gran reseteo viene de parte del neoliberalismo, de los globalistas, ¿ok? ¿Qué quieren con el gran reseteo? Si nos están diciendo que van a hacer que todos los países tengan un piso parejo de impuestos, un mínimo de impuestos parejo, empieza a resonar la idea de un gobierno único mundial. Precisamente eso es a lo que quiero llegar ahora. Antes les voy a leer esto, que actualmente es una teoría de conspiración. Ya vimos que el gran reseteo era una teoría de conspiración que resultó ser verdadera. Entonces, en la teoría de conspiración llamada el Nuevo Orden Mundial, se afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único, burocrático y controlado por los sectores elitistas y plurocráticos. Hemos estado viendo cómo el FMI precisamente empieza a crear desigualdades. Ellos la han estado creando, haciendo que los países se endeuden, haciendo que los países aumenten sus impuestos, y con los impuestos los que terminan pagando la clase media la están desapareciendo. Entonces van a crear dos clases, la clase pobre y la clase alta. Aquí, como última nota, les quiero decir lo que dice esta nota porque me gustó. Dice: los conspirativos consideran que el Foro Económico Mundial es un club de millonarios globalistas, es decir,
líderes que pretenden eliminar a los estados, como hemos estado viendo, como estaba pasando, como vimos nosotros aquí en México, cómo empezaban a vender en México en cachitos, cómo con Felipe Calderón concesionaron todos los terrenos de minería, o sea, fue la mayor venta de terrenos del país a los extranjeros, eliminar a los estados para formar un único gobierno global. Ahora, aseguran que el gran reseteo es, tras la farsa de la pandemia, el siguiente paso en el plan para establecer una dictadura tecnológica. Le he estado enseñando cómo te pueden espiar a través de las cámaras. Les enseñé el caso de Tesla, cómo los llegaban a espiar con un solo usuario y una contraseña, podían espiar a todo el mundo. Sabemos cómo los teléfonos de Google te escuchan, los de Apple te escuchan. Estamos siendo observados ya ahora sí por las élites. Y para concluir, ¿qué es lo que están haciendo las mismas élites para protegerse de este gran reseteo? Ya les enseñé que Biden va a aumentarle los impuestos. Entonces, ¿qué forma tenemos actualmente de esconder las riquezas para que no sea tan fácil poder llegar y cobrarte impuestos? Si pensaste en el Bitcoin, pensaste correctamente. Es que, por ejemplo, tenemos rumores que sugieren que la cadena de supermercados Walmart podría estar acumulando Bitcoin. Y en esta nota podremos ver cómo, al parecer, Walmart ya está acumulando Bitcoin, tal como lo hizo Tesla cuando compró $1.500 millones en Bitcoin. Al parecer Walmart ya lo está haciendo. Entonces vamos a empezar a ver que más empresas se empiezan a pasar a Bitcoin porque se están protegiendo de esto. ¿Y a quién le va a pegar? Sí, a la clase media y a la clase baja. Porque los ricos, ya les he venido enseñando que ellos ya se pasaron a Bitcoin. Ya les enseñé que las 3 familias más ricas del mundo ya se pasaron. Los Rothschild, los Rockefeller, los Soros ya están en Bitcoin. Pero están dejando a las últimas clases afuera para que a ellos les explote la burbuja. Yo me despido, les deseo que tengan un excelente día. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Hasta luego. Bye.